Buenas noches, estamos aquí para compartir la trayectoria y la obra de la fotógrafa Sara Castrejón, quien desde el estado de Guerrero tomó fotos de de todo el periodo de conflicto armado desde su terruño en Teloloapan. Antes de iniciar la exposición, quiero agradecer a la dirección del Museo Nacional de de la Revolución, en particular a Liliana Nava por esta invitación. Le voy a compartir pantalla. Bien, iniciamos. A principios del siglo XX solo teníamos conocimiento de una notable fotógrafa en la capital del país, Natalia Baquedano, quien instaló su negocio fotográfico a pocos años de que nació Sara Castrejón en Guerrero, en el pueblo de Teloloapan. Hasta ahora Natalia era la única fotógrafa relevante de la cual teníamos noticia a principios del siglo XX. Poco antes de la revolución, Sara Castrejón inició su trabajo fotográfico en Telolapan, como ya mencionamos, que era una de las principales ciudades del norte de Guerrero por su actividad comercial y su incipiente industria. Y bueno, ya que vamos a hablar de una fotógrafa, pues tenemos aquí tanto una imagen con certeza de ella y otra posible. A la derecha la vemos en medio del general Adrián Castrejón, que fue un destacado combatiente zapatista, y el general Lázaro Cárdenas, ya como presidente, durante una visita a Telulapan el año de 1937. Y esta es la única foto con certeza, donde tenemos la certeza de quién era Sara Castrejón. Sin embargo, en años recientes recibimos la noticia de que esta foto posiblemente podría ser ella cuando era joven. No lo sabemos bien, pero fue retratada en Teloloapan por ahí del año 1910-1915. Sara Castrejón inició su trabajo fotográfico en la calle de Iturbide número 8 hacia el año de 1908-1905. Después de haberse formado como fotógrafa en la Ciudad de México. Así inició una trayectoria profesional que la llevaría a convertirse en la primera y única mexicana hasta donde sabemos que fotografió la revolución. Hasta hace poco era la primera mujer que a nivel mundial había tomado fotos de un conflicto bélico. También recientemente hemos sabido de una fotógrafa catalana, de la cual no les puedo dar ahora más datos, que sí toma fotos un poco antes que Sara. El contexto de un Teloloapan que mereció el sobrenombre de la Atenas de Guerrero fue donde Sara inició su labor. De las primeras fotos que tenemos documentadas es este paisaje en las afueras de la ciudad llamada Tecampanera por un cerro que se llama la Tecampana, que es muy famoso. Y aquí podemos ver con la flechita roja las iniciales de ella en hueco grabado. Es la primera referencia que tenemos de cómo acreditaba sus fotografías. Posteriormente tomaría fotos de la población, las calles, las casas, y, pero sobre todo del edificio conocido como el Castillo que vemos aquí a la izquierda, que todavía está en pie, es una edificación muy peculiar, muy representativa de Teloloapan. Se le conocía como el Castillo y era la sede de las empresas de Florencio M. Salgado, el empresario más importante
en aquel entonces de la región norte de Guerrero. Tenemos también fotos de la maquinaria que había en su negocio, una, una parte de su propaganda comercial, y bueno, esto se estaba convirtiendo ya en un emporio comercial e industrial al momento que llega la revolución. Como una muestra de las desigualdades que había en la región, tenemos a la izquierda una de las primeras fotos, uno de los primeros retratos que hizo Sara al empresario Florencio M. Salgado. Es una propaganda de él porque se estaba candidateando. Y a la derecha tenemos a un campesino pobre, una foto también tomada por Sara Castrejón. Aquí quiero hacer la acotación de que la mayoría de las fotos que vamos a ver son de Sara Castrejón, salvo algunas que no lo fueron, pero en las cuales está acreditado el nombre del fotógrafo. Aunque no hubo mucha desigualdad o una desigualdad tan extrema como la que se dio en el estado de Morelos, ni usurpación de tierras para las haciendas y latifundios, esas desigualdades, más el despotismo de los prefectos y los impuestos, han de haber provocado la incorporación de la gente a la lucha armada. La Revolución Mexicana fue la revolución más fotografiada de su tiempo. Una muestra de esto lo tenemos en este furgón de corresponsales extranjeros en la estación Zacatecas para el registro de la batalla que permitió el encumbramiento de la División del Norte con su dirigente Francisco Villa. Y bueno, vamos ya específicamente al caso de las mujeres fotógrafas. Después de la batalla de 1911, con la toma de Ciudad Juárez por el maderismo, y que marcó el declive ya definitivo del régimen porfirista, el estadounidense Eva Esther Strauss, que se desempeñaba como ayudante en el taller de un fotógrafo en la ciudad del Paso, cruzó la frontera para tomar imágenes después de esa batalla en Ciudad Juárez. Esta labor la tenía ubicada como la primera mujer que fotografió la revolución antes de que diéramos a conocer la obra de Sara Castrejón. Una de las características de la toma fotográfica durante la revolución y que sería constante a lo largo del conflicto es el registro fotográfico con el antes y el después de los eventos bélicos. Muy pocas veces se dio cuenta directamente de las batallas. Vemos aquí en la izquierda una de las fotos tomadas por Esther Strauss, donde vemos los cadáveres decaídos en esa batalla. Pero como decíamos antes, esa fue la constante. El antes, los preparativos, los aprestos bélicos, los contingentes, las maniobras militares y el después, los destrozos causados en propiedades y en vidas humanas. Eso fue la constante en la fotografía de la revolución. Solo raramente se dio la situación de tomas directas durante las batallas. Hasta antes de las fotos de Esther Strauss, se creía que la inglesa Christina Brom había sido la primera mujer en tomar fotografías de un evento bélico. La vemos aquí a la izquierda, en 1925, con su cámara, sus fotos. Pero al igual que la mayoría de los fotógrafos, ella tomó fotos en el antes y después de la Primera Guerra Mundial a los contingentes ingleses, mas nunca estuvo en los frentes de batalla, lo que sí hicieron Esther Strauss y Sara Castrejón. Vemos aquí fotos que serían postales que tomó Cristina Brom, seguramente para que los soldados pudieran enviarlas a sus familiares o las guardaran como recuerdo. El 29 de abril, el 26 de abril de 1911, un contingente de pronunciados, que este era el nombre que recibían
popularmente los insurrectos, encabezados por Jesús H. Salgado y Leovigildo Álvarez, toman Teloloapan, iniciando una trayectoria de lucha que llevaría al primero, a Jesús H. Salgado, a ser el principal líder zapatista en la entidad y gobernador del estado de Guerrero durante el auge del zapatismo, entre los años de 1914 y 1915. Mientras que Leovigildo, su compañero de armas, se convertiría en un encarnizado enemigo. Con la cobertura de este primer episodio, tenemos el primer grupo de imágenes de la revolución en Guerrero, en lo que sería indicativo tanto del interés de los revolucionarios por retratarse con Sara, como del interés de ella misma por documentar estos hechos históricos. Aquí tenemos la peculiaridad de que esta fotografía, la mayoría de las fotos que conocemos de Sara fueron postales, que suponemos también fueron distribuidas comercialmente o entre los familiares de los combatientes. Y también es interesante mencionar que con este formato tenemos las primeras postales producidas en Guerrero durante la Revolución. Esta foto donde se encuentran los principales líderes que encabezaron la toma de Teloloapan, al revés de una de estas postales, pudimos ver cómo la fotógrafa de su puño y letra puso los nombres de todos los jefes maderistas, ¿sí? Que también fue una costumbre de ella poner tanto al frente como al reverso los datos que ahora nos han permitido eh, identificar tanto los sucesos bélicos como los personajes que participaron en ellos. Y bueno, estas también van a ser el primer grupo de imágenes de Sara, quien a lo largo de la década del conflicto armado va a seguir tomando fotos de todos los contingentes que pasaron por su estudio fotográfico y por su pueblo, por su terruño, de lo cual ella dio cuenta, dio testimonio hasta el fin de la lucha armada. En esa medida se diferencia también mucho de tanto de Brom como de Stereva Strauss. A finales de 1911 se produce el otro evento significativo del cual hizo cobertura Sara Castrejón. A raíz de la ruptura entre el zapatismo, salgadismo y el régimen maderista, Jesús H. Salgado se suma al zapatismo, mientras que su antiguo correligionario, Leovigildo Álvarez, opta por seguir en el régimen maderista. Sus diferencias se tornarían desde ahí irreconciliables. Toda vez que Madero no aceptó los reclamos de Salgado por hacer efectivas las reivindicaciones agrarias de partos de tierras, etc., fuerzas federales se hicieron presentes en la zona para prender al sublevado. La sublevación de Salgado se resolvió cuando Madero envió al coronel Aureliano Blanquet, a quien vemos aquí, que era un exmilitar porfirista, a someterlo. Pero más que por la destreza militar de Blanquet, Salgado parece jugar una estratagema y acepta el licenciamiento. Aquí se empieza a encumbrar la trayectoria de Blanquet, ya que con la mediación del empresario Florencio M. Salgado, al que vimos anteriormente, Jesús H. Salgado acepta dejar las armas. El mérito de dicha acción, sin embargo, es totalmente atribuido al coronel, por lo que es ascendido a general brigadier. Y como dato indicativo tenemos que este evento, esta sublevación y licenciamiento de Salgado, pues mereció que Sara tomara más de una veintena de imágenes sobre este suceso. El sobrio retrato de Blanquet en las afueras del poblado, en el campo,
con la serranía al fondo, nos deja constancia de la presencia de los jefes militares de una de las facciones protagónicas en este jirón de la historia matria. Aquí también cabe recordar cómo a partir de este suceso en que se ha ascendido, Blanquet va a continuar en el ejército y ahora a las órdenes de Victoriano Huerta, y va a ser uno de los principales protagonistas de la traición a Madero. Él es uno de los principales instigadores de la escena trágica y a la caída de Madero se va a integrar al gabinete de Huerta. Bueno, ahora vamos viendo otras formas de registro de los diferentes actores en el conflicto. Una foto nos muestra cómo Sara adoptó su formación de fotógrafa de estudio, ¿sí?, de gabinete, para aplicarlo a la situación bélica. En este retrato del artillero Adolfo González, perteneciente a las fuerzas huertistas, durante su campaña en Tololoapan, nos muestra una imagen cándida, ingenua, un tanto bucólica del personaje, con un fondo rústico, ¿sí? Aquí una bardita de troncos, en fin, que no nos permite adivinar los desmanes y destrozos que en vidas y recursos materiales provocó la usurpación huertista. En medio del conflicto bélico, y que seguiremos reseñando más adelante, como lo fotografió Sara, vemos cómo la mirada de la fotógrafa trató de imprimir un lado amable a lo terrible de la guerra. En un par de retratos tomados en su estudio fotográfico, vemos a combatientes con sus hijos, en tomas donde la ingenuidad y el candor parecen obviar la atmósfera guerrera, si no fuese por el propio atuendo de los guerreros. Pues sí, vemos aquí a Pedro Aranda con su hijo, que también porta un fusil de juguete, obviamente, y la bandera mexicana, en una pose pues, donde él se ha de sentir muy extraño, pues su rostro está muy serio. Y acá a dos soldados del 13º Regimiento, Lorenzo Toledo y Fidel Vargas. Vemos a Lorenzo con su niña, con un moñote, y la niña también como que no sabe qué está haciendo ahí. Pasemos ahora a comparar los temas y enfoques de las fotografías de Sara con las que tomaron otros fotógrafos. Vemos a la izquierda una fotografía mostrando los efectos de la batalla para la toma de Zacatecas en 1914, que como ya decíamos, marcó uno de los puntos importantes en ascenso de la trayectoria de la División del Norte y de Pancho Villa. Vemos los efectos que hubo en uno de los principales edificios del centro de la ciudad, la Real Caja y una farmacia, después de una explosión de material que había ahí bélico en este edificio, que era un edificio muy bonito, colonial, que desafortunadamente se perdió en este conflicto. Y a la derecha vemos la foto que se tomó al subteniente Villegas con el 17º Batallón en 1912, durante la campaña contra Salgado. Vemos, como acostumbraba Sara, poner el texto describiendo el evento, pero vemos aquí lo interesante, son los impactos de la metralla en una casa, habitación, y bueno, en cierta medida son muy parecidas las dos fotos. Nos están mostrando el después de la guerra, después de las batallas, los efectos sobre
las propiedades sobre los bienes materiales. Otro aspecto interesante fueron los retratos de personajes, tanto entre la oficialidad como entre la tropa. Aquí tenemos las fotos de dos soldaderas. A la izquierda, Carmen Robles, la costeña, enigmático pero fotogénico personaje a quien un fotógrafo anónimo registró durante la toma de Iguala en mayo de 1911. Aquí está, de Iguala. ¿Sí? Y a la derecha, a la misma Robles, Carmen Robles, en el estudio de Sara Castrejón. Aunque la indumentaria ha cambiado, vemos el mismo talante, ¿sí? A ella con su puro en la boca, ¿sí? Y con esa mirada así adusta y seria de esta mujer de la cual no sabemos nada más. Y a la derecha vemos a la coronela Amparo Salgado en el estudio de Sara Castrejón en 1911. Esta mujer muy femenina, una pose muy femenina, pero con cananas y con su fusil, pues es retratada en el estudio de Sara Castrejón. Ahora tenemos dos imágenes muy interesantes también en términos fotográficos. A la derecha vemos el contingente de los fronterizos, cuerpo del ejército así llamado por su procedencia norteña y reconocible por su indumentaria de color caqui. El 28º Cuerpo Rural venía al mando del coronel Gertrudis Sánchez, quien habría recibido la encomienda de combatir a Salgado, que como ya señalamos, se volvió a levantar en armas en contra de Madero, pues lo acusó de incumplir las demandas agrarias. En la foto tomada en las afueras de Teloloapan, en medio de un cerro, nos muestra a todo un cuerpo del ejército posando para una memorable imagen. En disciplinada formación, una fila delantera de soldados hace como que apuntan al enemigo. Detrás de ellos hay varias escenas. Un civil de corbata sostiene algo en su mano izquierda mirando hacia el frente y cerca de él un oficial apunta con su pistola. A sus costados varios cuerpos tirados sobre el pasto semejan combatientes caídos y un grupo de oficiales montados a caballo parecen dirigir la operación, donde uno de ellos apunta con su sable hacia el supuesto campo enemigo. Detrás de esta escena compuesta, una fila de soldados se mantiene firmes a la expectativa. Y en la parte derecha del conjunto, dos filas más de soldados hacen como que apuntan sus carabinas. A esta imagen puede aplicarse el análisis que hizo otro fotohistoriador de la Revolución, el colega Miguel Ángel Berumen, quien analizando las fotos de Hugo Breme sobre la revolución en el estado de Morelos, nos dice lo siguiente, cito, en casi ninguna de ellas el fotógrafo esquiva la escenificación evidente, no obstante que los sujetos fotografiados son guerreros que se hallan en su entorno habitual. Otras, en cambio, son fotografías inauditas de paisaje, grandes encuadres en que los revolucionarios aparecen insertados de una manera mecánica, trazando armoniosas geometrías coreográficas en medio de la naturaleza. Se trata de composiciones totalmente inusitadas para la época, que obligan a preguntarse por el trabajo de producción que había detrás de esas tomas, una producción que reunía en ciertos casos a más de 100 individuos frente a la cámara. Bien, este análisis que hizo Miguel Berumen para algunas de las fotos que tomó Hugo Breme en Morelos durante la Revolución, pues es aplicable al caso de esta fotografía de Sara Castrejón
que me parece una de las más notables en términos fotográficos durante su cobertura de la revolución en su terruño. Y como complemento a esta foto tenemos otra localizada recientemente en el archivo del Instituto de Investigaciones Económicas del UNAM, donde puede verse en parecida formación y ambiente a un cuerpo del ejército al mando del general Silvestre Mariscal, quien tuvo la encomienda de Carranza para someter a los zapatistas y salgadistas. Esto en el año de 1900, en los años de 1914 y 1916. Aunque el centro de operaciones de Mariscal fueron las dos costas de Guerrero y Acapulco, es probable que también se haya internado hacia el centro y la región norte, donde pudo haberle tomado la foto Sara Castrejón. El parecido en el enfoque fotográfico nos permite suponer eso. A través de las fotografías, aun cuando fueron tomadas en el antes y el después de las batallas, podemos conocer la indumentaria de los ejércitos, su armamento y pertrechos bélicos. A la izquierda, soldados federales con ametralladoras durante la batalla de Zacatecas. A la derecha, en escena semejante, soldados federales también con ametralladoras en la campaña contra Salgado. En la misma tónica tenemos a la izquierda, en foto de Sara Castrejón, a soldados que posan en su estudio con equipo de transmisión. Mientras que a la derecha tenemos a soldados en campo, también con equipo de comunicación. Siguiendo con esas analogías y comparaciones, tenemos a la izquierda un grupo de soldados federales en un campamento en 1914, mientras que a la derecha una toma de Sara Castrejón, que no es en el estudio, sino en campo también, vemos al 29º Batallón en Teloloapan. Finalmente, uno de los pocos eventos bélicos directos que sí pudo fotografiar Sara Castrejón fue el fusilamiento. Hizo varias tomas de varios fusilamientos, pero esta se me hace la más impactante. Y debemos considerar a los fusilamientos como actos de guerra, ¿sí? Como actos de guerra directos, pues se trata de la aniquilación de la vida de los enemigos. A la izquierda, en una de las varias fotos donde la fotógrafa retrató a quienes eran fusilados un poco antes de su muerte, vemos al general salgadista Fidel Pineda con un par de jóvenes, casi niños, que combatían a su lado después de que el sacerdote les diera los últimos sacramentos. Y a la derecha, el acto directo del fusilamiento, el momento en que las balas impactan los cuerpos y las paredes del antiguo camposanto de Teloloapan. Tal parece que la poca edad de los jóvenes no fue un impedimento para que el general Olea, jefe de plaza en Guerrero durante el huertismo, ordenara que los pasaran por las armas. Ahora, muy brevemente, vamos a hacer un recuento de los diversos momentos y personajes que pudo retratar la fotógrafa telolapense durante la década y un colofón que duró el conflicto. Desde sus fotos del paisaje, los caseríos, los personajes del porfiriato, pasando por la insurrección maderista. Aquí una farmacia en Teloloapan, la fotografía de una banda de música, una postal conmemorativa por el centenario de la independencia, la maquinaria que ya vimos de la fábrica de la empresa de Florencio Salgado. Durante la insurrección maderista vemos las primeras fotos que se toman cuando la toma Teloloapan, al grupo de la oficialidad que dirigió esa toma. Aquí una foto donde Salgado está recibiendo un donativo
En fin, son las primeras fotos que se toman durante la insurrección en Teloloapan. Después el otro evento que ya les había mencionado, cuando Salgado se subleva nuevamente, ahora contra Madero, por incumplir las demandas agrarias. Aquí vemos a Blanquet, que ya lo vimos montado a caballo, sus soldados, en una actitud pues agresiva, que pues seguramente la fotógrafa les pidió que tuvieran esa pose para mostrar su disposición al combate. La foto que ya también les mostramos de los efectos de la metralla, otras fotos de otros oficiales. Aquí a la derecha el general José Inocente Lugo, quien sería posteriormente también gobernador por parte del maderismo. Y aquí una de las pocas fotos que conocimos a color, seguramente pintada a mano, de esa oficialidad que participó en la revolución en el entorno de Teloloapan. En el huertismo ya vimos la foto del artillero huertista, vemos aquí un grupo de la oficialidad salgadista que se enfrentó al huertismo. Aquí otra foto de un salgadista que va a ser fusilado. También en esta foto Sara imprimió 10 minutos antes de morir. Aquí el general Olea, el jefe de plaza en Guerrero, que fue el que ordenó el fusilamiento de Fidel Pineda, y a la derecha contingentes federales también, de huertistas, en Teloloapan. Después, con el ascenso del zapatismo, pues vemos fotos donde se ensalza la presencia de estos contingentes. Aquí a la izquierda, la primera foto que conocemos en campaña del general Adrián Castrejón, que fue conocido también como el general más joven de la revolución, y otros soldados que pelearon a las órdenes de Salgado y adeptos al zapatismo. ¿Sí? Aquí la foto de un oficial constitucionalista muerto, que es enterrado en Teloloapan. Finalmente el zapatismo es derrotado y vemos ahora cómo empiezan a predominar las fotos de los constitucionalistas en su paso por Teloloapan. Aquí tenemos la foto de Silvestre Castro, el Ciruelo, un oficial constitucionalista muy conocido en la región, tal parece que también muy conocido de Sara Castrejón y sus hermanos, amigo de su familia. Aquí lo vemos en el estudio, aquí lo vemos a caballo, o sea, esta frecuencia de tomas fotográficas de este personaje nos hace suponer que fue muy cercano a los Castrejón. Aquí fotos de la oficialidad constitucionalista y aquí una foto también de oficiales constitucionalistas, entre ellos los hermanos Figueroa, aquí está uno de ellos, que después se encumbrarían en el poder en Guerrero durante mucho tiempo, décadas, hasta conformar un cacicazgo político. Bueno, como hemos visto, la fotógrafa hizo cobertura de la revolución desde su terruño, desde su estudio, desde los alrededores y las afueras de su población natal, y eso lo hace también notable porque vemos toda la cobertura de la revolución por una sola fotógrafa. Pero aún así siguió tomando fotos después de la revolución, cuando el plan de Agua Prieta tuvo adeptos. El principal, el coronel Silvestre Castro, quien retomaría los ideales agraristas con los cuales él combatió desde el constitucionalismo, y sin embargo se adhirió al plan de Agua Prieta, que tenía, entre otros reclamos, pues, ese incumplimiento de las reivindicaciones agrarias. Y ya casi para terminar, les voy a mostrar en un videoclip algunas de las formas en que Sara Castrejón retrató a personajes que se acercaron, de las diferentes facciones que se acercaron a su estudio. Un oficial,
un combatiente maderista, un amigo de Silvestre Castro, otros oficiales federales, el artillero Adolfo González, el capitán Vázquez Port, eh, Jesús Sánchez, oficiales maderistas, Leovigildo Álvarez, salgadistas, coronel Carmen Vargas, oficiales maderistas, los costeños, un contingente que estuvo a las órdenes del huertismo, salgadistas, Leovigildo Álvarez, los oficiales que tomaron Tlalpan en 1911, oficiales maderistas, Adrián Castrejón con sus oficiales, Silvestre Castro, de nuevo el Ciruelo, otro oficial salgadista, el Ciruelo nuevamente, un combatiente salgadista, un contingente de salgadistas. Bien. Por último, les muestro la imagen muy indicativa a través de una de las últimas fotografías que hemos conocido, que nos llegó pues dañada, como podrán ver, ya está maltratada y no tiene datos. No sabemos quién fue este oficial, pero esta imagen para nosotros es indicativa de la suerte que han corrido miles de fotografías que se tomaron en la revolución, que se perdieron por el descuido o la ignorancia de sus poseedores, pero que nos muestran también las posibilidades de rescatar testimonios, eventos, historias a partir de lo que registraron estos fotógrafos, entre ellos destacadamente Sara Castrejón. Pues si aún todavía tenemos un número importante de fotografías en archivos regionales, en el Archivo General de la Nación, en el Archivo Casasola, pues creemos que todavía puede haber por ahí escondidas en baúles, en roperos, en álbumes familiares, un legado muy importante todavía de la fotografía de la revolución. Y bueno, por eso sabemos que fue una de las revoluciones más fotografiadas de su tiempo y afortunadamente tenemos un legado importante, significativo de la fotógrafa Sara Castrejón para saber cómo algo de lo que fue la revolución en su terruño. Bien, con esto yo terminaría. Muchas gracias.